A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos, buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. La semana pasada habíamos estado analizando, haciendo comentarios sobre la renovación de la deuda. Sobre eso ya nos vamos a tocar porque yo creo que ha sido claro para ustedes, digamos, las ventajas de esa consecución y obtención en la mesa de negociaciones con los acreedores internacionales. Y también comenzamos a desentrañar un poco todo el problema fiscal. Decíamos la semana pasada que ha habido un desplome de los ingresos de varios tipos al gobierno nacional y el gasto ha estado subiendo. Subiendo primero, sencillamente porque el virus, la crisis sanitaria exigen a Ecuador y a todos los países del mundo gastar más en salud para defender la vida de los ciudadanos. Y en Ecuador, irremediablemente, también pues el gobierno tiene que gastar más, sencillamente porque está de por medio, como varias veces hemos dicho, la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, o jóvenes, adultos, mayores, sencillamente niños, niñas, etc. Entonces este gasto por la crisis sanitaria, el gasto del gobierno ha aumentado más allá de lo previsto, porque esto no se veía que pudiera venir, nadie lo había previsto, ¿sí? Eso se inició, como ustedes saben, en China continental, en ciudad XYZ de China continental. Pero también porque la deuda pública sigue creciendo, mis amigos, y los intereses siguen creciendo. Afortunadamente, la renegociación va a permitir, digamos, facilitar un poco toda esta presión que tiene el gobierno para pagar intereses, porque se pagarán intereses debido a la renegociación en montos mucho más bajos. Pero decíamos y decimos hoy que sencillamente el déficit fiscal para este año será mucho más del doble de lo que sencillamente se registró el año 2019. ¿Cómo llenar? Se está llenando con deuda. Con deuda. Y ya vimos también la deuda pública, mis amigos, la deuda pública aproximadamente ha llegado, según fuentes oficiales, en cerca de 60.000 millones de dólares. Distribuido entre los organismos multilaterales de financiamiento que se han vuelto una fuente importante de fondos, entre lo que se debe a los bonistas, que son 17.400 millones aproximadamente, y que se ha renegociado, y que ahí los bonistas o los tenedores de esos bonos van a perder cerca de 1.500 millones de dólares aproximadamente, en número redondo. Y también, mi amigo, se le debe al Seguro Social ecuatoriano, porque esa es deuda interna. Y la deuda que tiene el gobierno con el seguro son varios miles de millones de dólares que no están pagando el capital porque no hay recursos, ¿sí? Pero también, amigos, hay otra serie de compromisos y de deudas que el gobierno no lo registra como deuda pública y no salen en los boletines correspondientes. ¿Cuáles son este tipo de deudas? Que son obligaciones, pero que no están registradas como tales, sino como cuentas por pagar u otras obligaciones. Al Seguro Social, como vimos la semana pasada, se le debe por el 40% que está atrasado, etc. El señor Guates, a propósito, ha mencionado recientemente de que en agosto, si el Ministerio de Finanzas no comienza a pagar, digamos, el 40%, corre riesgo de que el seguro pueda seguir pagando mes a mes en forma cumplida a los jubilados ecuatorianos por el sistema de pensiones. Eso sería grave. Por eso es que el señor ministro de Finanzas
tiene que, dentro de esta escasez total, tiene que hacer un esfuerzo adicional para ir pagando, no la totalidad, pero pagando pues poco a poco determinada cantidad del Seguro Social ecuatoriano. Ahí cabe una posibilidad que el Ministerio de Finanzas tiene que sencillamente analizar, hablar con los organismos multilaterales de financiamiento y decirles, amigos, este es el problema con el Seguro Social ecuatoriano. Vamos a hacer reformas al sistema de seguridad, pero mi amigo, le debemos esto, varios miles de millones de dólares. Presten ustedes $1.000 millones para pagarle exclusivamente al seguro, no para otro propósito. Si se consigue eso, se podrá pagar $1.000 millones al seguro por las deudas atrasadas del 40%, como el seguro de salud, etcétera, y el seguro campesino también, que entiendo que está en déficit, y el resto pagarlo en bonos del Estado con características, tasas de interés X y Z y plazos también de largo plazo. Pero mi amigo, también hay otro tipo de deudas que no se registran. En términos de petróleo, hay el contrato de servicios específicos que se le encarga a una compañía para que explote un campo y ellos pongan el dinero para mejorar la producción, ¿sí? Y en esos contratos, en algunos, el gobierno a través de Petroecuador, Petroamazonas, se obliga a pagar por cada barril $35 en algunos casos, 32 en otros, etc. El precio del petróleo ha estado desplomado. Entonces el gobierno, según el contrato, dice, oiga amigo, yo no te puedo pagar, el precio del petróleo está en 20, yo tenía que pagarte a 35, te voy a tener que dejar debiendo $15 para el futuro, ¿sí? Y eso está en los contratos, de tal manera que el gobierno está aprovechando esas cláusulas contractuales y las compañías están sometidas a la cláusula contractual. Pero en la medida que el precio del petróleo comienza a subir por encima de $35, sencillamente el gobierno, a través de las empresas estatales, tendrá que sencillamente destinar una parte de eso para pagar estos atrasos en las compañías petroleras. Porque si no pasa eso, no estaría incumpliendo las cláusulas contractuales y además porque amenazaría que las compañías dicen, estás violando el contrato, por lo tanto va a parar la producción y eso no es posible. Pero esto también es una deuda contractual, pero que no está publicada en las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas ni del Banco Central del Ecuador. Pero es deuda, ¿sí? Por otro lado, usted tiene sencillamente la deuda que se le debe al Banco Central, CETES, varios miles de millones. Según la ley, esa deuda total en CETES, en estos papelitos de corto plazo, no se registran como deuda, porque son de corto plazo. Por lo tanto, no aparecen esos miles de millones publicados en este monto total de deuda, cerca de 60.000 millones aproximadamente, que informa el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Entonces, son deudas adicionales, que si uno agregue esas deudas adicionales, el Ecuador no tiene solamente 58 o 59.000 millones de deuda pública, interna y externa, sino muchísimo más, ¿sí? Y el coeficiente de deuda, que debido a la reducción y el desplome del Producto Interno Bruto a 96.000 millones que será este año, sencillamente pues la deuda se está sobrepasando el 60% del PIB. Y si yo contabilizo todo el resto de cosas que he mencionado y otras más, que no se publican oficialmente como deuda, sino cuentas por pagar, otras obligaciones, pasivos contingentes, etcétera, 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 sería pues sencillamente una cantidad de 70.000 millones o más a lo mejor. Posiblemente alguien diga, bueno, hay otra serie de países, ¿no?, desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos, que ha llegado a una deuda pública del 100% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. En otros países también está en pues 100, 120, 140%. En Japón está en más de 200%. La ventaja del Japón es que la mayor parte de la deuda pública es interna, en moneda nacional, no en moneda extranjera, ¿sí? Grecia, por ejemplo, Grecia tenía un coeficiente de deuda espantoso, más de 200 y pico %. Y Europa, el Banco Central Europeo, el Banco de Inversión Europeo, Alemania, Francia, etcétera, ayudaron hace algunos años a Grecia para evitar la quiebra total y absoluta de ese país y evitar también que Grecia se salga de la zona del euro, ¿sí? Entonces en Ecuador también, señor, tenemos un monto de deuda, si se agregan las cuentas por pagar, sencillamente enorme. Y hay que parar esto. ¿Cómo se para esto, mi amigo? ¿Cómo se para el crecimiento de la deuda pública del gobierno? Bueno, teniendo superávit fiscal.
¿Qué significa esto? Significa que los ingresos sin deuda, los ingresos fiscales tienen que superar al gasto corriente, que le llaman ahora gasto permanente, y los gastos no permanentes, que es la inversión pública, ¿sí? Tiene que haber superávit. Esos ingresos tienen que ser superiores al gasto. ¿Para qué? Para que con ese superávit, ese saldo positivo que tengo como gobierno, sencillamente voy pagando la deuda y que la deuda vaya bajando, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible llegar al superávit? Bueno, aquí el ejercicio es, mi amigo, crear más ingresos por parte del gobierno y reducir más el gasto. Ahora, el gobierno ha estado reduciendo el gasto. No se puede negar que no. El punto es dónde reduce, ¿sí? Y ahí es donde hay unos reparos importantes que ya alguna vez con el Colegio Economista del Pichincha lo analizamos aquí y que hoy lo voy a repetir, ¿sí? Ahora, fíjense, en la época del gobierno anterior, allá por 2013, 2014 aproximadamente, el gasto público con respecto al Producto Interno Bruto de ese entonces era 44%. ¿Eso qué significaba? Que por cada dólar que se crea de valor agregado, de riqueza adicional, año a año, 44 centavos pertenecían al gobierno. Esa era la situación, una cosa insostenible. Parecíamos un país europeo, ¿sí? Y no somos un país desarrollado ni europeo. O sea, eso no era sostenible. Hoy por hoy, debido a una serie de políticas del gobierno, de que algo ha reducido el gasto en sueldos y salarios. En este primer semestre, cuando uno lo compara con el primer semestre del año pasado, uno ve que hay una reducción más o menos, si mal no recuerdo, del 5%, vi cifras provisionales, ¿sí? Y claro, ya el gobierno se convenció que no puede seguir pues, aumentando la burocracia, no puede. Entonces ha comenzado sencillamente a reducir lenta y gradualmente la burocracia, y un ejemplo de ello es que el presidente, a través de decretos X y Z, decidió que hay una serie de empresas estatales que pierden plata, que tienen que liquidar y están en proceso de liquidación. Y en buena hora, es un acierto presencial. Usted tiene un ejemplo, TAME, compañía tradicional extraordinaria, se politizó y comenzó a perder plata. ¿Y quién le cubría las pérdidas? El gobierno a través del presupuesto general del Estado. Esto me recuerda, señores, en la época de Sixto Durán Payán, buen presidente del Ecuador, que en paz descansa, Ecuatoriana de Aviación. Ecuatoriana de Aviación se politizó y mes a mes daba pérdidas, y el ministro de Finanzas tenía que cubrir las pérdidas con una transferencia desde el presupuesto del Estado hacia el presupuesto ecuatoriano de aviación. Llegó un momento dado que el gobierno de Sixto dijo, esto no va más, y entonces se liquidó Ecuatoriana de Aviación. Eso pasa cuando las entidades públicas, las empresas estatales se politizan. Vea usted el Seguro Social. Antes del señor Correa, ¿cuántos miles de empleados era? Y hoy mire cómo casi se ha triplicado, una monstruosidad. Y no hablo de médicos, enfermeras, porque ellos son necesarias. Esa gente es necesaria, porque el país crece, la población crece. Llega un momento dado en que entramos a la tercera y la cuarta edad, y eso implica sencillamente más gastos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, pues, usted comprenderá que son los empleados administrativos, tanto en el Seguro Social como en otras series de ministerios o empresas estatales, es la parte administrativa que está de más. Y hay que ir recortando, hay que ir recortando. El país necesita, pues, sencillamente médicos, por supuesto que sí. El país necesita, sencillamente, profesores en primaria, secundaria. Y eso de ahí, pues, no se puede acortar, porque si no va a haber un problema espantoso al futuro desde el punto de vista educacional. Hay que educar a la gente intensamente y mucho más, y más integralmente, porque eso es bueno. Eso es bueno, estructuralmente hablando, para la productividad de la economía y para el aumento de sueldos y salarios de toda la población ecuatoriana, ¿sí? Entonces, mi amigo, usted tiene también que reducir gastos. Los gastos que ha estado reduciendo el gobierno, y no se niega, poco, muy poco ha conseguido en sueldos y salarios. Ojalá que se vean las estadísticas de diciembre de este año, una cifra mucho más optimista, ojalá, pero también lo que han hecho es reducir mucho más que los otros gastos, la inversión pública. La inversión pública, mis amigos, es importante. Ampliación de carreteras, repavimentación, ¿sí? Ampliar la carretera de 2 a 4 carriles, en muchas partes del Ecuador se ha hecho, pero falta. Un programa masivo de caminos vecinales para ayudar al agricultor a sacar el 100% de esa producción y que no se pierda
la producción desperdiciada porque no hay un camino vecinal. Y eso, ¿qué cosa sería ventaja? Aumenta la producción agrícola y de alimentos y esos ingresos adicionales al campesino. Pero también se necesita proyectos de riego pequeños. Los grandes proyectos hidroeléctricos quedan para el gobierno y que el gobierno se encargue al sector privado ecuatoriano a llevar a cabo un otro proyecto al futuro. Pero proyectos de riego pequeños son necesarios y hay que hacer también una cosa masiva. Y eso aumentará la productividad de la tierra. Y eso a su vez permitirá a los campesinos tener más ingresos. ¿Para qué? Para que suban el estándar de vida. Pero la inversión pública ha bajado sustancialmente. El año 2013 y 2014, si no mal recuerdo, la inversión pública, y cuando digo inversión pública es la inversión del gobierno, de las empresas estatales, de los municipios, de los consejos provinciales, todo eso es sector público no financiero, y eso es inversión pública. Alrededor de 15.000 millones de dólares. Y significaba más del 50%, si mal no recuerdo, de la formación bruta de capital total. Era más importante que la inversión privada, por una serie de razones del gobierno anterior en términos de su ideología, de su visión, de que el Estado es el que explica el crecimiento, la felicidad y el progreso de la gente ecuatoriana, cosa que eso es falso. Fue falso y es falso. Hoy ha bajado, no se puede negar, ha bajado del 44%. Sí, ha bajado en forma importante, no digo que no, pero buena parte de esa reducción está en inversión pública. Y amigos, aún en esta crisis de recursos hay que corregir, y eso lo va a corregir el próximo gobierno, porque este gobierno ya no da más, ¿sí? Entonces ha habido una reducción del gasto, pero con esas limitaciones que yo digo, ¿sí? Luego también ha habido una reducción del gasto, de hecho. ¿Por qué? Porque una serie de asignaciones al Seguro Social ecuatoriano por el 40%, que ya lo mencionamos anteriormente, sencillamente pues el gobierno se ha ahorrado porque no paga en efectivo, digamos, al Seguro Social. Pero eso hay que responder por esa obligación constitucional y legal. Los jubilados están hablando hasta qué punto, cuando esto se normalice más, sencillamente salían a las calles a protestar. ¿Sí? Porque estaría en peligro, pues sencillamente el pago a los jubilados, que ya anunció el señor Guate que pudiera pasar. Pero en ingresos, ¿qué más puede hacer el gobierno? Se necesita, créame, crear más ingresos. No solamente el ejercicio está en reducir los gastos, como le estoy diciendo que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Ya ha hecho algo positivo en reducir el gasto para pagar sencillamente intereses de la deuda pública a un grupo importante de tenedores de bonos ecuatorianos, que ya explicamos la semana pasada. Eso es importante y eso es un ahorro, y eso se va a reflejar después que se perfeccione eso en las estadísticas del Ministerio de Finanzas y en las estadísticas del Presupuesto General del Estado. Positivo, pero eso no es suficiente, hay que crear más ingresos. ¿Cómo crea más ingresos? El gobierno intentó en octubre terminar con el subsidio al combustible. Otros gobiernos en el pasado, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Jaime Raldós Aguilera, que en paz descanse, un buen presidente del Ecuador, Lepo Quexito también, que en paz descanse, Rodrigo Borja también, Osvaldo Hurtado, que aumentaron el precio de los combustibles y lograron manejar políticamente las reacciones. El momento que se aumentaba, fueron convocados, por ejemplo, los transportistas. Y le dijeron, esto va a pasar, amigos, te aumento la tarifa aquí, pero tú no te paras, no me paralizas el país. Transportistas urbanos, interprovinciales y de carga, etc. Y la cosa caminó, naturalmente, se crearon una serie de subsidios para la gente pobre para que no sean afectados con este aumento de combustible, especialmente si es el precio del gas. Pero el gobierno manejó el mes de octubre pasado todo este tema, lo manejó mal. Y se le vino encima a los transportistas y los grupos respetabilísimos de indígenas. Y el presidente tuvo que irse para atrás en la medida y restaurar los niveles anteriores de precios. Pero ahí usted tiene una fuente de recursos adicionales. Hoy el gobierno, con el nuevo ministro de Recursos, que es un hombre de gran experiencia, René Ortiz, han creado una banda. Una banda que, dependiendo del precio internacional del petróleo ecuatoriano, dependiendo de eso, sencillamente esa banda va a aumentar 5% y el precio de los combustibles sin gas, aumentará 5%. Y si un momento dado el precio del petróleo asciende a niveles de $70,
Sencillamente el gobierno dice, no voy a aumentar más el precio del combustible, ahí se queda congelado. Y entrarán los subsidios, ¿sí? Vamos a ver pues si la fórmula que se está aplicando favorece en realidad para poder dar más recursos al Estado, ¿sí? Lamentablemente yo sé que no es fácil aceptar que el precio de la gasolina cueste tanto, que el precio del gas sube tanto, etcétera, etcétera, porque eso afecta pues, a la estructura de costos en términos de las tarifas al transporte urbano, etcétera, y tienen que subir porque si no, pues los choferes que son dueños de esas unidades, de esos vehículos, sencillamente van a quebrar, no le pagarán al banco y el banco entrará a ciertos problemas o la cooperativa correspondiente, ¿sí? Afortunadamente la banca está sólida, con buenas reservas para absorber los choques de hoy y de mañana, ¿sí? Yo había sugerido aquí con varias gente que también el subsidio al gas debería eliminarse. En gobiernos anteriores también no se tocó el precio del gas, igual que este gobierno. ¿Por qué? Porque es más sensitivo desde el punto de vista político para la gente pobre. Pero yo lo que digo es sencillamente, hay el bono de desarrollo humano, que se paga mensualmente, ¿qué cantidad? A la gente pobre, a la gente vulnerable en materia de ingresos. Pues bien, eso hay que aumentarlo si se aumenta el precio del gas. Pero el precio del gas, esos niveles bajos, está beneficiando a la clase que sí puede pagar precios internacionales. Pero bueno, esa es la decisión política del gobierno, ¿sí? Entonces, uno tiene que, en fuente de ingresos, va a ir creciendo poco a poco, sin montos enormes que le permitan al gobierno tener mucho más recursos. El gobierno también intentó aumentar el impuesto a la renta de las personas naturales y a las empresas, ¿no? Con estas características. Y eso mandó la ley, y esa parte de la ley tuvo que retirarla, porque sencillamente los asambleístas por razones políticas le dijeron, no, 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 el país necesita reforma internacional en materia tributaria, una reforma integral de tipo tributaria. Pero hoy por hoy, mis amigos, lamentablemente, no hay condiciones políticas como para que el gobierno diga esta reforma básica que requiere la economía ecuatoriana como una reforma integral tributaria pueda ser aprobada. Eso va a quedar para el nuevo gobierno. Y cuando yo digo reforma integral, no solamente es los impuestos a nivel nacional, se trata también de los impuestos que perciben los municipios, por ejemplo, que son los impuestos prediales que le llaman, que son los impuestos a la propiedad que año a año tenemos que pagar todos aquellos que tenemos un departamento, una casa, etc. Entonces, amigos, sencillamente esa reforma es básica. Hemos estado en varios programas sugiriendo al gobierno del señor Moreno de que tiene que hacerse esta reforma. Y toda reforma tributaria en todas partes del mundo, inclusive en Ecuador, tiene varios objetivos. Uno es simplificar el sistema tributario, eliminar algunos tributos que realmente cuestan mucho más la administración que los que recaudan. Eliminar el impuesto a salida de divisas, que eso fue creado el gobierno anterior bajo el argumento de evitar la fuga de capitales. Y lo que el gobierno anterior quería es sencillamente aumentar los ingresos para seguir desperdiciando los recursos. Este gobierno no ha podido hacer nada de eso, porque sencillamente son como 1.200 millones de dólares que deben haber bajado ahora por toda la crisis económica. Es una cantidad importante y eso es lo que el gobierno ha temido, eliminar eso, y por supuesto que si es que se propone eso, el Congreso rápidamente lo va a aprobar. Los congresistas y los políticos en todos los países del mundo quieren reducir todo tipo de impuestos para conseguir votos y aumentar el gasto público, subsidios aquí, subsidios a todo el mundo, para conseguir votos. Pero esas acciones de esa gente populista en el terreno político propiamente dicho, sencillamente juegan con fuego, son populistas y juegan con la inestabilidad macroeconómica vía desequilibrios de las finanzas públicas. Entonces, amigos, hay que crear también ingresos. Y eso implica la reforma tributaria que tiene el primer objetivo, sencillamente simplificar. Y hay que ampliar la base tributaria. Hay una serie de profesionales, de personas que no pagan impuestos a la renta personal, que no conocen qué significa el impuesto a la renta personal, mis amigos. Por ejemplo, con todo el respeto lo digo, los choferes profesionales. ¿Cuántos de esos caballeros o damas dedicados a ese negocio pagan impuestos a la renta? Y no me pueden decir porque ganan solamente $400 ¿cómo se llama? En las tarifas. No, pues. Entonces hay que ampliar la base tributaria.
Ese es otro objetivo, sencillamente, de la reforma tributaria integral. Y eso de ahí permitirá aumentar las recaudaciones sin crear impuestos. Pero aparte de eso, en la reforma integral que estamos sugiriendo, eso lo toca el nuevo gobierno, lamentablemente, no puede hacer este gobierno porque no tiene condiciones políticas para hacerlo ni que le aprueben, ¿sí? Sencillamente tiene que ver con ¿qué? Con fortalecer al SRI, que es la Oficina de Recaudación de Impuestos, fortalecerlo para la lucha contra la evasión tributaria. Hay unos expertos ecuatorianos que han calculado el monto de evasión tributaria por una serie de unidades económicas. Pues el SRI tiene que ser fortalecido en su poder, no para perseguir a la gente por razones políticas como era el gobierno anterior. En el gobierno anterior, si usted opinaba diferentemente del gobierno, sencillamente la mandaban al SRI o la mandaban al Seguro Social. Entonces hay varios, pero también hay que estar consciente que el nuevo gobierno, yo estoy seguro, propondrá a la asamblea futura un aumento de impuestos. Sencillamente, amigos, ¿qué puede hacer este gobierno? En 2 minutos adicionales voy a decir lo que es posible. Una reforma al sistema de seguridad social y una reforma de tipo monetaria y financiera. Eso de ahí no tiene problema de que los legisladores vayan a perder votos porque ya el proceso electoral se aproxima. Esas 2 reformas básicas, sistema de seguridad social, hay un grupo humano preparadísimo, que aquí lo hemos invitado para hablar sobre el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones, etc. ¿Sí? Ellos pueden, si le pide el gobierno, elaborar el proyecto de ley para crear un sistema mixto, que sea algo solidario y algo no solidario, ¿sí? Porque el país necesita, y el sistema de seguridad de los ecuatorianos y los trabajadores necesitan algo de eso. Yo creo que si el gobierno pide eso a este grupo, que es la Mesa de Seguridad Social, estoy seguro que ellos trabajarán, presentar el proyecto sin cobrar un centavo. El gobierno y señor ministro de Finanzas se hace esta sugerencia en este programa, pero también las reformas a la parte monetaria y financiera. Hay que ratificar que el Banco Central no puede ser ventanilla del Ministerio de Finanzas ni de la Presidencia de la República. Y luego hay que despolitizarlo, ¿sí? Tiene que haber un directorio de 5 personas técnicos, no políticos, que manejen la política monetaria y financiera del país. Esa es la segunda reforma básica que yo creo que sí puede enviar el Congreso, el presidente, por la vía rápida. En septiembre 15 y 17 se inician las inscripciones y ya de ahí no va a haber tiempo el gobierno para hacer nada, ¿sí? Señores, amigos y amigas, les agradezco por estar con nosotros nuevamente esta semana y hemos charlado una serie de temas sobre la cuestión económica ecuatoriana que son importantes. Y algunos temas van a quedar, señores, para el nuevo gobierno. Y espero, como ciudadanos, que ustedes, mi amigo, sepan elegir en las próximas elecciones. No se puede convertir en presidente un irresponsable, un populista que deteriore más la economía ecuatoriana y no permita la recuperación que requerimos. Recuperación, amigo, que tomará en mi juicio 5 a 10 años. El señor Nebot, dirigente político, ha dicho que tomará 30 años recuperar el estándar de vida de hoy, que se está perdiendo, ¿sí? Cada vez crecen más los pobres, el hambre crece y eso es no bueno, ni para la economía, ni para lo social, ni para lo político. Puede ser una explosión popular que no conviene a la paz social en el Ecuador. Gracias, amigos y amigas, gracias, nos veremos la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.